Javi, antes de empezar, ¿con quién no nos podemos meter hoy? Pues he estado controlando un poco la entrada, el censor no ha llegado, solo veo gente maja y gente agradable, así que podemos hablar en confianza. Que este es nuestro primer programa institucional, es decir, hay pesetas hoy ya de por medio y claro, como somos muy de lanzar pullitas, pues hoy hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo yo. Entonces, bueno, no obstante, pues por todo eso he sabido, o debería ser, que el feminismo no es ni de izquierdas ni de derechas, así que teniendo esto asumido como verdad absoluta, espero que si decimos algo aquí hoy que moleste a unos o a otros es porque el punto primero pues aún no ha quedado lo suficientemente claro. Como ya sabéis, desde Podcast trabajamos por y para analizar la despoblación de nuestra provincia y encontrar soluciones que ayuden a poner remedio a esto, además de analizar la actualidad fuera de nuestra tierra. Y aunque Zamora es ciudad, en realidad toda nuestra provincia es considerada rural. Al fin y al cabo, todos en algún momento hemos tenido que escuchar que Zamora es un pueblo o que incluso es un barrio de Valladolid, cuando en realidad los zamoranos vamos a Valladolid al mercadillo, es decir, al Primark. Por tanto, hoy nos queremos centrar en la mujer rural. Sabemos más o menos todos cómo está la situación del feminismo en nuestro país, pero siempre es interesante saber la evolución reciente para poder ayudar en el progreso actual. Hemos elegido el título del mandil para el programa de hoy porque si algo ha representado a la mujer rural en este siglo y en el anterior, pero sobre todo en el anterior, ha sido la sempiterna prenda del mandil, prenda ligada a su uso en labores domésticas, que igual paraba aceite caliente que los mocos del niño o la niña o los nietos o la herida de la niña que se había caído con la bicicleta. Una prenda que simboliza en cierta manera la opresión hacia la mujer rural y que a día de hoy se empieza a poner en valor y agradecer todo el trabajo realizado durante décadas. Por eso hoy hablamos de ello en Podcast, el programa que habla cantando. Comenzamos. Bienvenidos a Podcast, el programa que habla cantando, presentado por Manuel Garrote, Bea Barrio y Javier García. Un momento, que voy a empezar yo, porque es que me hace mucha gracia. Hay mucha cara nueva, que no sé, conozco algunas caras, ya llevamos 12 programas de podcast, pero Manu sigue poniéndonos aquí en la escaleta aplausos espero. Entonces, sé que la gente que ya normalmente venís al podcast sabéis que en ese momento hay que aplaudir, pero agradezco que el resto hayáis aplaudido en ese momento. Bueno, se va notando un montón la influencia de Javier en el PSOE, porque lo acaban de nombrar responsable de educación a nivel regional. Javier, desde la sombra, es el verdadero impulsor del programa. Buenas tardes, Javier. Hola Manu, te aceptamos tal y como eres. Bueno, Bea, tú y yo somos esas personas que estamos junto a Javi hasta que llegue al gobierno y de repente estamos dentro ya metidos. Yo de momento a ver si coge un perrete y puedo ser su community manager. También dar la enhorabuena a Bea porque está lanzando un montón de propuestas fusionando la cultura de Zamora con el buen comer. Ha aprendido la verdadera esencia de la ciudad, como nosotros, que por eso hemos puesto algo después para comer. Se nos ha llenado el chiringuito en un momento. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Manu, Javi. Bueno, parece mentira porque eso, hace justo un año, tal día como el 15 de marzo, estábamos lanzando nuestro primer podcast y hoy estamos aquí un año después, que nos lo iba a decir. La verdad es que lo primero agradeceros a todos y a todas por venir, sobre todo a los que venís y nos lleváis ya tiempo siguiendo, porque si no estabais vosotros ahí, pues esto no tenía mucho sentido, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es realmente la mujer y cómo seguimos luchando por nuestros derechos y haciéndonos un hueco en la sociedad. Hablas de defender derechos, Bea, y no es ninguna bobada, porque hay una corriente que trata de restar importancia, de ridiculizar, de banalizar la lucha por los derechos básicos de las personas. Hoy vamos a hablar de los derechos de las mujeres, pero podríamos hablar de otros colectivos. Incluso tratan que la palabra ideología tenga connotaciones negativas, cuando ideología pues viene de ideas, de conocimiento, de pensamiento racional, que precisamente es lo que nos separa o nos distingue un poco de los animales. Así que sí, vamos a hablar de derechos, de los derechos humanos, que son los más básicos, y vamos a construir ideología entre todos. Como este era un programa que nos permitía contar con varias personas para poder hablar con cierto criterio de este tema tan vasto, hemos dividido el programa en una serie de bloques que irán capitaneados por uno de nuestros invitados o invitadas. Y en este primero vamos a contar con la compañía de Carla Peños. Puedes ya venir.
Carla es filósofa y politóloga, trabaja actualmente en el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad. Bienvenida, Carla. ¿Para cuándo el Instituto del Hombre? Buenas tardes. ¿Cuántas veces te han hecho esa pregunta? Me han preguntado más cuándo es el Día del Hombre, que de hecho lo hay, por si no lo sabéis, es el 19 de noviembre, o sea que esto deberíamos de empezar a dejar de decirlo. Pues estamos empezando a construir un edificio enfrente para el Instituto del Hombre, ¿te imaginas? No, una broma. Realmente esta es una cuestión que se banaliza mucho en redes sociales, sobre todo con lo que es la manosfera y todos estos discursos reaccionarios en la actualidad, ¿no? Entonces creo que hace mucho daño, sobre todo a las personas más jóvenes, que estemos hablando de que hay hombres que están cagados, porque ahora mismo las mujeres les hacemos fregar, cocinar y todas esas cosas que deben ser humillantes, ¿no? Cuando las hacemos nosotras no son humillantes. Entonces, bueno, pues a mí hay una profesora que me dijo hace tiempo, Ana de Miguel, que es filósofa también, y me gusta cuando ella dice que los hombres no salen a las calles a reivindicar los cuidados. Y es verdad, ¿cuándo vamos a ver una manifestación de hombres con unas pancartas que digan alto y claro, nosotros también queremos cuidar? ¿Lo habéis visto? No. Yo quería preguntarte también, Carla, porque he dicho aquí la retahíla de responsabilidades que tienes, queríamos saber cómo es un día a día de tu trabajo. Más o menos. Pues dentro del escalafón que hay en el Instituto de las Mujeres, las que somos becarias no precarizadas, como nos gusta llamarnos, que somos trabajadores, o sea, somos laborales, al final lo que tenemos es una serie de mandatos que vienen desde la Secretaría de Estado y la ministra por encima, y luego lo que hacemos son proyectos. O sea, en mi caso estoy en el área de subvenciones y convenios y estamos en contacto permanente con las asociaciones para ver cómo quieren materializarlo. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Pesca, pues hay una subvención para que puedan tener mejores condiciones las redeiras y las percebeiras, etc. ¿Y qué proyectos tenéis, por ejemplo, ahora abiertos? ¿Que me puedes Pues decir allí alguno? tenemos 3 subdirecciones. Entonces, una es de estudios, ¿vale?, dentro del organigrama de todas estas cosas serias, y esa se dedica a todo lo que son cursos, que de hecho así conocí a Manu, todo lo que es la pedagogía feminista, posgrados, etc. Y luego tenemos proyectos de emprendimiento más rural, como llevan a cabo las compañeras. Y esos son los que te comentaba, la Asociación de Pesca, etc. Luego es verdad que tenemos un área de cooperación internacional muy importante, y todos los proyectos que estamos desarrollando, la verdad es que nos llevan horas. Bueno, queríamos hoy hablar contigo sobre cómo se ha dado la evolución de la mujer rural a la mujer en la oficina, algo que sucedió de forma más o menos rápida en Europa en la última mitad del siglo pasado, aunque de forma más lenta en países conservadores, pues como fue el nuestro debido al franquismo. Es que precisamente es uno de los puntos clave, ¿no? Desde el punto de vista económico, la incorporación de la mujer fue uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en el siglo XX, pero como dices, no fue radical, ni siquiera homogéneo, ¿no?, en distintos países, ni, por ejemplo, en el medio rural o en el medio urbano. De todas formas, no nos importa hoy tanto el hecho económico, sino como vía de emancipación, esa incorporación laboral. Tener acceso a una educación, a un trabajo es crucial, entiendo, para la liberación, ¿no, Carla? Durante la Segunda República se avanzó muchísimo en el avance de la mujer. A principios de siglo el analfabetismo en las mujeres era del 71% frente al 55% en los hombres, y en los años 30 bajó al 47% en las mujeres y el 36% en los hombres. Sin embargo, ahí permanece, ¿no?, esa brecha de género. Carla, ¿qué papel tiene esta evolución? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta evolución de la mujer. Bien, pues el empleo realmente lo que nos permitió emanciparnos a las mujeres, ¿no? Y esto es algo que a las teóricas feministas nos molesta mucho, que el capitalismo nos diera la primera oportunidad de emancipación. Entonces, explicar cómo las mujeres nos incorporamos al mercado laboral es crucial para darnos cuenta de que no nos introdujeron por una cuestión de justicia social o de perspectiva feminista, sino porque hacíamos falta, básicamente.
hacía falta mano de obra barata y los hombres se habían ido a la guerra. Entonces, bueno, si leéis, por ejemplo, a Betty Friedan, pero no hace falta más que hablar con vuestras abuelas o bisabuelas, el malestar que no tiene nombre del que hablaba Betty Friedan, pues eran todas esas mujeres que encima habían vivido lo que era estudiar y de repente se tenían que ir a las fábricas y a trabajar fuera. Entonces, esto me lleva también a decir que en épocas de mayor esplendor, de medidas feministas, incluso como la Segunda República Española, con la coeducación y todas las medidas que podéis ver si os apetece leer el Código Civil un día, pues efectivamente, o la Constitución del 31, bueno, pues incluso en esos momentos seguía existiendo brecha de género. Es lo que decía Manuel al principio, el movimiento feminista, la teoría feminista, no pertenece a ningún partido. ¿Y por qué no pertenece a ningún partido? Porque es una estructura, es un sistema de dominación que nos permea a todos y a todas, con lo cual incluso en esas épocas de esplendor o en la actualidad, donde más progreso hay, nunca vamos a poder hacer desaparecer el patriarcado. No hay una especie de fórmula mágica ni un Get Ready With Me de TikTok. El patriarcado en 5 pasos, no lo hay. Si fuera así de sencillo, no seguiríamos aquí. Lo que sí que también me pareció muy interesante cuando estábamos preparando este bloque, que Javi hablaba un poco más de economía, y yo quiero hablar un poquito también de educación, ¿no? Dices, de mano de obra para ir a trabajar, y yo quiero hablar también un poco de cómo llegaron las mujeres a esa universidad, ¿no? En nuestros primeros podcasts hablábamos de cómo nuestros padres nos echaban un poco de la ciudad, ¿no? De Zamora, para irnos a estudiar fuera, porque había que estudiar una carrera en la universidad, ¿no? Era como lo básico. Y yo recuerdo en la escuela de arquitectura, en el primer año que estuve yo, en 2011, en el que algún profesor todavía nos seguía diciendo que no entendía por qué había mujeres en la escuela de arquitectura, o sea, por qué éramos arquitectas. De hecho, yo todavía me enfrento en redes sociales, tristemente, a cuando yo me presento como arquitecta, me escriben y me dicen, no, eres arquitecto. Y yo, pero ¿cómo soy arquitecto? Soy arquitecta, ¿vale? Entonces, eso sigue existiendo en la universidad. Si nos vamos a la primera mujer a finales del 19, que se empezó a estudiar medicina, estamos hablando de María Elena Maseras en la Universidad de Barcelona, fue la primera persona, ¿no? La primera mujer en meterse a la universidad. Es verdad que durante todo el siglo XX había muchísimos trámites, ¿no? que impedían, o sea, eran más los trámites que había para las mujeres que los que había para los hombres para poder acceder a la universidad. Sin embargo, tengo aquí los datos, ¿no? En el curso 2023-2024, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las mujeres representan, yo ya no estudio, el 56,5% del alumnado matriculado. O sea, ¿cómo hemos subido, ¿no? ¿Cuáles fueron esos obstáculos del siglo XX para que las mujeres pudieran acceder a esa formación superior? Me gustaría decir que eran solo económicos, ¿no? Pero bueno, aquí todo lo que es la voluntad de padres y madres para conseguir que sus hijas fueran a la escuela son determinantes. Entonces, en esos ámbitos, a lo mejor donde no querían llevar a sus hijas a la universidad, era más difícil. Y un ejemplo muy claro es Concepción Arenal, ¿no? Hablabas de la primera mujer. Concepción Arenal, sabéis todos y todas que se tuvo que disfrazar para ir a clase. Quiero decir, esto ya no es algo que tengamos que hacer ahora, pero a mí en primero de carrera me dijo un profesor de antropología, no se me olvidará, me dijo, señorita, escribe usted muy bonito, ¿vale? Era un ensayo sobre la muerte, sobre teología. Quizá bonito, a lo mejor la palabra era riguroso, ¿no? Quiero decir, o alentador o reflexivo, pero bonito no escribimos las mujeres. Entonces, sigue habiendo una igualdad de trato que no se materializa, es decir, ahora tenemos una igualdad de oportunidades muy clara en cuanto a que no hay una discriminación directa, nadie impide que las mujeres se matriculen en la universidad, pero cuando llegas ahí hay cosas del trato constante que impiden que tú te desarrolles. Y luego está la barrera de después, ¿no? Que graduar, nos podemos graduar muchísimas, pero ¿cuántas llegamos a puestos de responsabilidad o cuántas ejercen como abogada, arquitecta? Luego, sobre el lenguaje inclusivo, yo de verdad que no entiendo esta manía de pensar el agobio que tiene la gente por invertir 2 segundos más en decir todos y todas o en decir arquitecta. O incluso en Zamora habréis oído estupideces, como yo he oído 1000 veces, la médico. Pero sí es más complicado, de verdad.
Es que es muy fácil, femenino con femenino, sí. Lo otro es raro, o sea, que quiero decir que... Sí, pero eso que por mucho que hayamos evolucionado es que sigue pasando, es que estamos en 2025 y yo imagino que los profesores dinosaurios que yo tenía pues o se han jubilado o han fallecido y al menos ya no dicen que porque somos las mujeres las que estudiamos arquitectura, cuando éramos más que hombres, ¿no? Pero sí que sigue pasando esto del lenguaje que al final nos afecta. Yo no soy arquitecto, soy arquitecta. Bueno, yo ahora, para hablar un poco más de la generación nuestra, lo que sí me doy cuenta yo es que es raro ahora ver amas de casa, mejor dicho. Es raro ver a mujeres que solo sean amas de casa. Ahora lo normal es que aparte de ser ama de casa, pues trabajas. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando era niño, pues lo normal era que después del colegio se juntaban todas las madres con los niños en el parque y eso ya se deja de ver porque, bueno, hemos sido una generación que se nos crió y cuando ya más o menos estábamos criados empezaron a trabajar nuestras madres porque, bueno, ya con un sueldo, por lo que fuera, no llegaba para mantener la familia. Entonces, quería saber si en vuestro caso habéis notado también esta evolución en los últimos años. Hablas de con un sueldo no se puede ver o con dos se necesita un sueldo, que también alude también al capitalismo que hablaba antes Carla, ¿no? De esa necesidad, que muchas veces la integración ha sido por empuje, ¿no? Por la vía económica. Bueno, yo en mi caso, mi madre, como la tuya, se incorpora al mercado laboral una vez que estamos más o menos criados y mi padre sí asume ciertas tareas, ¿no? que tradicionalmente estaban asumidas a la madre, como recoger a los hijos, hacer la comida, porque mi madre tenía otro horario diferente. Pero yo lo que sí veo es que todos tenemos claro, o la mayor parte de la sociedad tiene claro, qué es lo deseable, qué es lo justo, ¿no? Por ejemplo, en la corresponsabilidad, pero yo creo que sigue habiendo una brecha, ¿no? Entre la realidad de cada día dentro de los hogares. No sé, Carla, ¿qué opinas al respecto? Sí, no sé si recordáis una aplicación del Ministerio para la corresponsabilidad que ha tenido fama por no funcionar. Espero que no me despidan por decir esto, pero no funcionaba. ¿Y por qué? Porque no es una cuestión tan sencilla, no es logística. Es una cuestión de pactos, de sentarse a negociar con tu pareja esa corresponsabilidad, ¿no? Entonces no es coger una aplicación con un check y poner todo eso ahí, volcarlo y ya está, tenemos una aplicación maravillosa. Si antes no se sienta las dos personas a negociar eso, no hay ninguna corresponsabilidad posible. Y aquí me parece muy importante distinguirla de la conciliación, ¿no? Estamos R con la conciliación, yo creo que ya hemos pasado esa barrera porque la conciliación al final es entre la vida laboral y la personal y eso es, digamos, hacia afuera. Pero la corresponsabilidad es hacia adentro. Entonces, es todo lo que hablamos de sentarse a negociar qué se hace y qué no se hace, y sobre todo a qué está dispuesta la otra persona a perder de su tiempo. Y yo creo que aquí, a nivel de pareja, es muy importante que ese tiempo de descanso coincida, ¿no? Esto lo dice, me lo ha dicho mi madre siempre, que es lo más importante en una pareja, que los tiempos de descanso coincidan entre dos personas. Entonces, yo creo que solo con esto evitaríamos una cantidad de divorcios increíble. Es muy fácil. Pero una cosa, la aplicación esta que era como de compañeros de piso de hoy te toca fregar a ti y a mí me toca barrer. El calendario a Sí, ¿no? colores. El de de toda la con vida, ¿no? colores y eso. De cuando compartes piso. Claro, pero entiendo que el Estado no tendría que entrar ahí. No entrar o no, me refiero a que la gente debería ser responsable, ¿no? Son adultos que tienen un hijo de por medio, ¿no? Se entiende que tendría que pasar. Pero de nuevo, es que no es pura logística, es una cuestión de respetar también el tiempo de la otra persona y de valorar eso. Entonces, cuidar no es algo tan sencillo como que la otra persona sobreviva y ya está, ¿no? Las mujeres cuidadoras, yo me sorprendo de que nadie se haya dado cuenta de lo milagroso que es que tú le das a una mujer a tus hijos, te los devuelve vivos por la noche. Esto no es que el chaval o la chavala sobreviva, o sea, es más, es una especie de hipercalificación, no es solo darle de comer y ya está, no es que le tiene que dar unos cariños, le tiene que dar unas enseñanzas. Entonces, yo creo que ser feminista, de verdad, lo mejor que se puede hacer para ser feminista es nunca aprovecharse de una mujer precaria, ¿vale? Y los cuidados en la actualidad están subcontratados, entonces ese paso a las oficinas, ese que Bea y yo podamos desarrollar carreras, supone, para empezar, la elección entre ser madre o no, y que si algún día lo queremos ser, tengamos que recurrir a una mujer
que viene de otro país y que está precarizada totalmente. Entonces, por favor, asegurad a las personas en casa. Muy bien, pues mira, me queda genial como alegato final, porque con esto despedimos tu bloque. Te queríamos dar gracias por venir y también por el trabajo que estás haciendo con el Usuave para mejorar las condiciones de los viajeros zamoranos. Claro, para que siga trabajando en igualdad, pues hace falta un tren y todo esto, que ya es la pesada de la igualdad, la pesada del tren. Así que muchísimas gracias por invitarme. Eres la favorita de las cenas de Navidad, seguro. La aguafiestas, pero de cuidado. Pues muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. Vaya bien, Carla. Bueno, y ahora para ocupar el lugar de Carla va a venir aquí Lola, que es la portavoz de la Coordinadora Feminista de Zamora. Bueno, antes de entrar en harina, te queríamos preguntar por los actos de ayer. ¿Qué tal ha ido? ¿Mejor que otros años? ¿Peor? ¿Cosas a mejorar? Bueno, pues ayer la verdad es que la participación fue alta, no como hace 8 años o así, pero desde la pandemia en adelante yo creo que ha sido la vez que más gente ha venido. También es verdad que acompañó el tiempo, que los 2 últimos años nos ha caído un aguacero, pero bueno, parece que ya la gente otra vez está implicándose un poquito en tal. Y el acto final estuvo bonito. Además contamos con la colaboración, también hay que decirlo, y que ayuda un poco que te pongan una pantalla en la Plaza Mayor. Ayuda. Claro, está bien. Bueno, habla Lola del tiempo y nosotros queríamos mandar un mensaje a ayuntamientos de pueblos de la provincia que si necesitan que llueva para las cosechas, que nos lleven a hacer programa al pueblo, porque cada vez que tenemos un programa importante, caen chuzos. Así que bueno, ahí queda el dato. Es verdad. Hoy Lola nos acompaña pues, para dar una visión más contemporánea del feminismo y queremos analizar un poco con ella cómo fue nuestro primer contacto con el movimiento y cómo nos vemos ahora actualmente con él. Yo no había oído hablar del feminismo hasta que llegué a la universidad como palabra, y es la realidad, ¿no? Hasta el colegio mayor, la universidad, pero luego si echas la vista atrás, yo recuerdo muy bien cómo mi padre era el que me cuidaba y mi madre era la que trabajaba. Mi padre también trabajaba en muchas ocasiones, ¿no? Pero al final como que se habían invertido esos roles y me parece como, digo, mi familia es súper feminista. Luego además luego mi madre también tenía que hacer de cuidadora, ama de casa, y mi padre podía trabajar en algunos momentos, ¿no? Digo, al final mi familia siempre ha sido muy igualitaria, pero luego si echo la vista atrás al colegio, ahí me doy cuenta de que no. Y me doy cuenta de que, por ejemplo, en educación física los chicos tenían que saltar al potro y las chicas teníamos que hacer gimnasia rítmica, con la cinta, las bolas, las mazas, lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, ahí lo asumíamos y pensábamos que era lo normal. Entonces yo no me di cuenta de este feminismo hasta que llegué a la carrera y lo vi con retrospectiva. Supongo que es una sensación en todas las generaciones, ¿no? La de ver cómo se ha avanzado mucho, ¿no? Se han conquistado derechos, en este caso en el ámbito del feminismo. Mi visión era que la generación de las abuelas pues, tenían totalmente asumido e impuesto el rol de ama de casa, ¿no? de dedicarse a los cuidados. Incluso cuando trabajaban fuera, trabajan doblemente, porque trabajan en la casa y trabajan fuera. Un trabajo además no remunerado ni reconocido, ¿no? Y luego, pues mi generación hemos sido educados, al menos desde la teoría, en igualdad, ¿no? Desde el colegio hemos participado en el feminismo como un movimiento, ¿no? que trata de equiparar en derechos al hombre y a la mujer, no como un movimiento, como nos quieren hacer ver ahora, que va en contra de los hombres. El otro día te escuchaba en la radio hablar, ¿no? pues de todo ese tema de las denuncias falsas, de cómo tratan de revertir el discurso, ¿no? de que quieren que pensemos, ¿no? que se pueden reivindicar en exceso los derechos. Es decir, hay un tope de derechos. Es decir, es como habéis pedido demasiado, ¿no? Quieren que creamos ¿no? eso para volver el discurso en contra, ¿no? Y esta tendencia no la hay solo en los derechos de las mujeres, sino que está ocurriendo, ¿no? pues con los inmigrantes, con el colectivo LGTBI. Eran derechos que pensábamos que estaban conquistados, que había un tope y que ya no podíamos volver hacia atrás, pero vemos que aquí no hay nada ganado, ¿no? que ninguna tierra está conquistada y que en cualquier momento nos la pueden volver a arrebatar. Hay que estar con las armas, Lola, preparadas para batallar.
No se puede bajar la guardia nunca. Lo decía Simone de Beauvoir, que esto no es nuevo tampoco. Decía, bastar una crisis social, política o filosófica para que todo lo adquirido hasta ahora, lo conseguido hasta ahora, lo vayamos a perder. Corren tiempos muy complicados, no solo para el feminismo, sino para los derechos en general. O sea, tenemos un mundo que está cada día más loco y una vuelta a valores, por llamarlo de alguna manera, que no creo yo que sean muchos valores, a posturas que nos llevaron a sufrir mucho en el pasado y da un poco de miedito. Pues precisamente por eso hay que estar más en la calle y dar más guerra. Bueno, mi primera experiencia con el feminismo fue temprana. Bueno, el desarrollo como persona feminista ya llegó más tarde, porque bueno, yo evidentemente, como todos los hombres, la mayoría de los que estamos aquí, pues todavía me queda mucho camino por recorrer, porque si yo fallo en esto, pues más. Pero yo, por ejemplo, por desgracia, no conocía a mi abuelo paterno. Entonces yo conocí siempre a mi abuela Candy, que aquí está presente, como mujer soltera. Yo no la conocí como viuda, como ese concepto de mujer viuda o marido viudo que está penando por las esquinas, ¿no? Entonces yo a mi abuela de pequeño le preguntaba que por qué no se echaba novio. Que de mayor yo quería liarla con Paco Molina, ¿sabes? Pero eso no surgió. Entonces yo le pregunté, abuela, ¿y por qué no te has vuelto a echar algún noviete? Y ella siempre me ha respondido, porque yo conocí lo que era la independencia cuando toda mi generación no sabía lo que era eso y no lo voy a cambiar por nada del mundo. Entonces yo siempre he asociado feminismo con esa independencia económica, sobre todo que la apuntaba antes Bea. ¿Eso es que me tengo que callar? No. Entonces, por el lado contrario, en la vida rural, pues sí he tenido una vivencia más conservadora, porque incluso las mujeres tenían hasta sus horas para poder ir al bar, ¿sabes? Entonces, incluso aquí sí, o sea, era una ley no escrita, ¿sabes? Sí, de esta hora a esta hora vienen los hombres a jugar a las cartas, se van, y vienen las mujeres, y de esta hora a esta hora juegan las mujeres. O sea, eso lo he visto yo. Bueno, y se sigue dando, qué leches. Y bueno, El pueblo no. Sí. Por eso te digo que incluso en la provincia, de pasar de la ciudad, lo que es la ciudad, a pasar al pueblo, hay una diferencia bastante abismal. Y bueno, por finalizar, pues decía Pedro Almodóvar que él aprendió a usar los colores y a esa sensibilidad porque él se crió con mujeres, y yo creo que también por el hecho de estar con mi madre y mi hermana, el pensar desde la perspectiva adulta de que por qué en el trabajo no van a ser ellas igual que tú, pues es cuando empieza a ganar, yo creo, el discurso dentro de cada uno. Entonces, hablando de esta juventud, de esta evolución, te quería preguntar cómo ves a la chavalada actualmente. Bueno, pues hay de todo, como en todos los lados. Entonces hay parte de la gente joven, ayer había un montón de chavales y de chavalas, que están, porque lógicamente cualquier persona que use esto que tenemos aquí, el discurso es tan sencillo de seguir y tan fácil de entender y tan necesario que es normal que lo sigan. Pero también es verdad que hay muchos chavales, que yo entiendo que también es una cuestión de edad, y que luego se madura y que el conocimiento que puedan tener del feminismo está un poquito sucio. Están tratando de ensuciarnos todo el rato, o sea, nos echan encima cosas que no hacemos, tratan de politizarnos. Parece que el hecho de salir en una manifestación feminista pues ya te hace que seas de un determinado partido político. Hay algunos que se han apropiado hasta del color del feminismo para ser más feministas que nadie, y luego pues tampoco lo son. O sea, el feminismo de verdad no tiene... Yo sí que pienso que el feminismo es más de izquierdas que de derechas, al contrario de lo que tú decías al principio, pero no creo que tenga un color político, o sea, o que sea de un partido ni de otro. Y entonces hay muchos chavales, yo creo que un poco también por la rebeldía, por la falta, no sé si es la falta de información de verdad, o que están mucho tiempo en las redes sociales y que circulan muchos bulos y hay mucha mierda dentro de las redes sociales, y entonces lo ensucian, y claro, ellos se posicionan justo enfrente. Si lo que les llega es que lo que queremos es acabar con los hombres, o escuchas a alguna madre que decir, ¿por qué va a valer más la vida de mi hija que la de mi hijo? A mi hijo le pueden estropear la vida, que dices, pero vamos a ver. Pues entonces, claro, ellos y que luego romper cabezas y pensar y ir más allá y salir de la comodidad cuesta trabajo, claro. Pero ya llegarán, hay que darles tiempo.
yo creo. Yo tengo una duda respecto a, decías que ayer había mucha gente joven. ¿Qué es para ti gente joven? ¿Adolescente? No, me interesa. Según el Estado, hasta los 35. Me parece que acabas de decir. A ver, No, porque me interesa. a ver, me refería a chavalitos, que hay gente, a ver, chavales, adolescentes. Adolescentes. Sí, a ver, Adolescentes, mira, un montón. Tenemos aquí. Por ahí hay una comiéndose las uñas. Ah, bueno, vale, perfecto. Sí, porque estamos acostumbrados a ver a las familias llevando a los peques y demás. Pero claro, los adolescentes ya van solos o solas. Claro, claro. Entonces, por eso yo me preguntaba. Sí. A mí me gustó porque vi familias enteras, vi abuelos, vi padres, vi adolescentes y vi niños. Es decir, que eso también es muy importante, ¿no? Que desde el ámbito familiar se eduque en valores. ¿Qué planes tenéis en el movimiento feminista? Porque, claro, tú dices que corren tiempos duros. El feminismo no se puede quedar solo en un día al año, ¿no? Entiendo que tiene que haber planes, ¿no? para intentar revertir esta batalla, ¿no? de la comunicación. Hombre, la idea es hacer todos los meses alguna actividad. Entonces tenemos previsto, en abril vendrá una mujer que es una feminista súper reconocida, muy buena, que estudia la imagen de la mujer a través del cine, que se llama Pilar Aguilar, y después va a haber un ciclo de cine proyectando una película cada mes, hasta junio, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, de la Concejalía de Igualdad. Luego está previsto, bueno, en verano seguramente se parará un poco, está previsto que nos den una charla sobre masculinidades también. Probablemente se traiga una exposición de mujeres afganas, pero o sea, hay muchos proyectos en curso. Hablo desde la Asociación Movimiento Feminista Libres e Iguales, no ya como coordinadora, que la coordinadora es otra cosa. Y yo sé que hay más cosas que se pretenden hacer desde las instituciones. Que la idea es eso, ¿no? Que no solamente sea el 8M y el 25N, sino que se lleve durante todo el año y ojalá nos dejaran entrar en los institutos y en los centros escolares para trabajar con los chavales y con las chavalas según qué cosas, pero no nos dejan. Ayer compartía alguien un vídeo que había hecho Diario Enfoque, ¿no? sobre la manifestación de ayer con música, y lo compartía alguien y decía qué orgullo de ciudad, ¿no? Y nosotros somos conscientes de la ciudad en la que vivimos, de lo que cuesta mover a la gente, y yo estoy muy satisfecho de lo que vi ayer en la calle. ¿Tú crees que Zamora es una ciudad feminista? Pues yo creo que pasa como con los chavales, que hay de todo. Y yo creo que a pesar de que hay mucha gente muy conservadora, y que la Iglesia tiene muchísimo poder todavía en Zamora, hay mucha gente que sigue en los valores súper tradicionales, también es verdad que hay muchísima gente, y además en una provincia como la nuestra, que ha sido eminentemente rural, y que mi abuela hacía eras, que no sé si sabéis lo que es. Hacía eras. O sea, las eras era donde se trillaba, ¿no? Y era poner piedras en el... Vale. Ella iba a hacer eras, además de ir a llevarle la merienda a mi abuelo, y además de criar a mi madre, y además de atender su casa. Quiero decir, la fuerza de las mujeres de esta provincia, las mujeres de toda la provincia, las que estaban con las vacas en Sanabria o en Aliste, o sea, eran mujeres súper fuertes, y estoy segura de que todas ellas, igual que mi abuela, que yo soy bastante más mayor que vosotros, pues solo de la juventud de antes, estoy segura de que todas ellas quisieron que sus hijas y sus hijos, pero también sus hijas, estudiaran fuera, fueran independientes, no dependieran. A mí eso me lo dijo mi madre toda la vida, y mi padre era un tío estupendo, pero mi madre siempre me dijo, nunca dependas de nadie, nunca dependas de nadie. Y eso nos lo han dicho a todas, incluso las madres de mi generación y mi abuela, Concho, que mi abuela nació en el 26. Entonces creo que es una provincia en la que las mujeres tienen un poder muy fuerte y que a lo mejor ellas no se entienden como feministas, pero tienen los valores feministas. Y la ciudad, pues eso, si no nos hubieran ensuciado tanto en los últimos años, aquí ha habido 7.000 personas en la calle, en un 8 de marzo. Entonces, bueno, pues yo creo que sí. Y yo creo que mucha gente sí que apoya según qué cosas, pero a lo mejor no le gusta tanto que se le vea. Bueno, pues con tiempo. Yo creo que eso es un poco el carácter zamorano. Lo hablábamos antes de empezar aquí entre bastidores, ¿no? El cómo, luego lo hablaremos, ¿no? Cómo nos cuesta a veces mostrar los sentimientos, que es verdad que tenemos un carácter como a lo mejor un pelín más cerrado, ¿no? Entonces yo también lo veo un poco, a lo mejor no les cuesta. Mi abuela es feminista, o sea, si yo la veo, digo, es que es de las personas más feministas que conozco, pero no lo muestra.
96 años, claro, obviamente, ¿no? Entonces no puedo convencerla para que se venga a la manifestación, ¿no? Sí. Pero que yo creo que también puede ser a lo mejor por ese carácter, no porque no lo seamos, pero creo que se están haciendo muchas actuaciones para ello, sino a lo mejor todavía por ese carácter de nos cuesta romper. Sí, ¿no? y salir a veces para, o sea, mucho te tiene que tocar para que salgas, porque de normal, si no, pues tendemos un poquito más a... Activistas de me gusta en las redes sociales, pero luego cuando hay que dar la cara... Exacto. Pues bueno, Lola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es una pena que estemos pasando tan de puntillas por los temas, pero bueno, eso quiere decir que hay mucha tela que cortar y que nos tienen que contratar muchas más veces. Así que pues, muchas gracias, Lola. Gracias, Lola. Ahora le va a sustituir mi tocayo, Manuel Rodríguez Gago. Todos se vienen con chuletas. Es la primera vez que nos pasan podcast. Todo el mundo sí, viene súper libre. Para Manu tengo aquí una línea larguísima de estas con muchas comas, porque es investigador que está realizando su doctorado en estudios feministas y de género, además de especialista en nuevas masculinidades. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como tenemos mucha tela que cortar, quería ir un poco a saco contigo, porque como eres tocayo hay confianza. Se ha preguntado mucho últimamente qué es ser mujer, qué es ser una mujer, y yo te quería preguntar, ¿qué es ser un hombre? Empezamos bien. Sí. Bastante fuertecito. Eso es. Yo que me dedico a este tema, todavía no tengo una respuesta para la pregunta ¿qué es ser un hombre? No la tengo. Y de hecho suelo decir normalmente cuando hago clases y tal, que lo tenía más claro cuando tenía 7, 10 años. Cuando eras pequeño te decían, sé un hombre. Tú sabías perfectamente lo que te estaban diciendo. Sin embargo, ahora lo tienes menos claro. Cuando te decían, tienes que ser un hombre de verdad. Yo sabía perfectamente lo que me querían decir. Ahora lo primero que pienso cuando me dicen eso es, ¿pero es que existe un hombre de mentira? Bueno, para la masculinidad sí hay un hombre de mentira. Como dice Alfari en este vídeo mítico, el pedazo de tío, el no sé qué, tal, bueno, toda esta... Y de hecho tu sección se llama Del hombre blandengue al hombre feminista. O sea que perfecto. La cuestión es que yo creo que ser un hombre depende a quién le preguntes, ¿no? Supongo que no es lo mismo ser un hombre en Zamora que en Madrid, no es lo mismo ser un hombre español que noruego, nigeriano, ecuatoriano. No es lo mismo tener 15 años siendo un hombre que 35, que 78. Por cierto, el tema de la masculinidad creo que está muy ligado al capitalismo, porque cuando nos preguntamos qué es ser un hombre, lo primero que se nos viene a la cabeza es un hombre productivo, de mediana edad, aparte de blanco, hetero, todas estas cosas normativas. Es decir, la adolescencia es la construcción de la masculinidad productiva y también nos olvidamos de la masculinidad en la vejez, que es un recordatorio de la masculinidad que fui. Entonces lo tenemos como muy centrado en esa parte capitalista. Yo realmente la chuleta me la he traído porque siempre me gusta preguntarle ya que, como decía Carla, no nos dejan utilizar lenguaje inclusivo, parece que nos ponemos frontalmente en contra de un montón de cosas. Le he preguntado a la RAE qué es ser hombre y qué es ser mujer muchas veces y la RAE nos da la respuesta. Vale. Ahora hay que preguntar a ChatGPT. También. Y utilizará la RAE. La RAE nos dice, hombre, 1, ser animado, racional, varón o mujer. Esto no pasa en mujer. Entonces ya es androcentrismo puro y duro. Ya la RAE nos está diciendo en su primera acepción que directamente varón o mujer. La segunda acepción es varón y la tercera, varón que ha llegado a la edad adulta. Capitalismo otra vez. Pero yo me quedo con lo que viene después. La RAE lo que hace después es ponerte una serie de ejemplos de lo que socialmente es un hombre. Entonces te pone un montonazo de ejemplos. Hombre de barba, hombre araña, hombre bueno, hombre de armas, hombre de barba, hombre de capa y espada, hombre cromañón, hombre neandertal, hombre de guerra, hombre del saco, hombre de la calle, hombre lobo. Y no sigo, pero en total son 28. Hombre araña, el mejor. Hombre del saco. Mi preferido es hombre lobo. Entonces aquí hay hombres haciendo cosas, muchísimas cosas, siendo importantes. Y si le preguntamos a la RAE qué es ser mujer, en todas estas cosas lo que nos dice, que ya pasamos de 28 a 13, lo que nos dice es mujer de gobierno, que significa de su casa o criada. Mujer de la calle, que significa prostituta. Mujer del partido, que significa prostituta. Mujer mundana, que significa prostituta. Mujer pública, que significa prostituta. Mujer objeto, mujer fatal, mujer de punto, pobre mujer. Eso es lo que nos dice la RAE de la palabra mujer y eso es lo que nos dice la RAE de la palabra hombre. Como nos dice todo el mundo que le tenemos que hacer caso a la RAE, pues vamos a hacerle caso a la RAE.
patriarcado puro. Entonces, ¿qué es ser hombre? Yo, después de mucho pensar, se aprende a ser un hombre, ¿no? No se nace siendo hombre, igual que no se nace siendo mujer, se aprende a serlo y te enseñan a serlo. Es cumplir con una serie de mandatos, que en este caso, en nuestro sistema, pues son mandatos patriarcales, y que la masculinidad, igual que el patriarcado, va serpenteando, se va acomodando a los tiempos y a los espacios, a las sociedades. Si me tuviera que quedar solo con una palabra, sería con éxito. Ser hombre es tener éxito, es decir, ser importante. Esa es un poco la conclusión. Mira, me recuerda cuando preparábamos el programa de junio, el del sexilio, yo me hice muchas preguntas, entre ellas qué es ser mujer y por qué yo me consideraba mujer. Entonces, la única conclusión a la que llegué, aparte de que me lié muchísimo más la cabeza, es que todas estas historias están cargadas muy de normas y de expectativas. Es decir, por ser mujer te tienes que poner el mandil o pintarte las uñas, ¿no? Por ser hombre te tiene que gustar el fútbol. ¿Hasta qué punto todas estas definiciones han sido naturales o al final han sido impuestas por la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo hemos llegado a este momento actual, ¿no? De hombre blandengue, hombre feminista, que está desafiando los modelos tradicionales o lo que creíamos que era un hombre? Vale. La cuestión es que ser mujer ha estado ligado a los cuidados, ¿no? Al hogar, un ser emocional, frágil, vulnerable, bueno, todas estas cosas que ya sabemos. Y ser hombre ha sido ser autónomo, la fortaleza, la valentía, todas estas cosas asociadas a la masculinidad. Básicamente, ser hombre se ha dicho que es no ser mujer. Y había una especie de miedo a la feminidad. Yo esto lo digo muchas veces. Cuando un chaval llama a otro chaval maricón, muchas veces no le está juzgando su orientación sexual. Lo que le está llamando es te estás feminizando. O sea, hay un miedo a las cosas feminizadas. Los mandatos de la masculinidad evidentemente se van aprendiendo. Tú antes te hacías un hombre yendo a la mili. Hace 25 años, ¿no? Toda la vida. Te haces un hombre yendo a la mili, las mujeres se hacen mujeres con su primera menstruación. La feminidad siempre ligada a la biología, la masculinidad siempre ligada a esa autonomía, racionalidad, etcétera, etcétera. Vale, el momento actual. Hemos llegado aquí, la mili ya no es ese rito de paso, ya no tenemos esos ritos de paso. ¿Cómo construimos a los hombres? Bueno, hemos hecho toda una amalgama de socializadores de género que ya no solo pasan por la familia, no solo pasan por las amistades, no solo pasan por la escuela, que también, sino que también, y se nos olvida mucho, pasa por los medios de comunicación, cómo están construyendo a los chavales, pasa por los productos culturales, la música que consumimos, el cine, las series, todo esto. Los videojuegos, porque yo para mí intento siempre ligar mucho la masculinidad con la guerra, me parece que está muy ligada. De hecho, incluso un hombre conquistando a una mujer, ya simplemente ese lenguaje de conquista ya habla de un lenguaje bélico. Me he ido un poco del tema. No pasa nada. No, A mí Yo me empiezo a liar, me viene cosas a la cabeza y al final pues me voy a otras cosas. me estaba llegando otra pregunta que no está en el guión, o sea que si quieres te la lanzo. A donde quería llegar es que tenemos que tener un poco de cuidado con este tema del concepto de nuevas masculinidades. Lo primero, yo es que estoy frontalmente en contra de ese término. Lo primero, porque no son nuevas, siempre han existido masculinidades disidentes a lo largo de toda la historia, disidentes del patriarcado, quiero decir. Y lo segundo, porque el hecho de que sean nuevas no las hace igualitarias. Y esto es muy importante. Quiero decir que en tu casa friegues los platos, que un hombre friegue los platos en su casa, no te hace feminista, te hace adulto funcional, que no es lo mismo. El feminismo es otra cosa. Te hace feminista comprender que esto es una estructura, que tenemos que cambiar la estructura, que tenemos que revisarnos entero y que es un sistema en el que vivimos, que tú no te puedes salir. Es que esto de dame 10 tips para ser mejor hombre, es que eso no existe. Y yo entiendo que el feminismo nos ha puesto a los hombres un espejo y nos estamos mirando en ese espejo y es complicado estar en la parte opresora y tú te quieres quitar de todo esto, ¿no? Pero no hay 3 tips, no hay 5 tips, no hay 10 tips, es día a día, día a día, día a día. Yo siempre se dice lo de esto de las gafas violetas para ver la vida feminista y el día que yo aprendí lo de las gafas violetas pensé para mí mismo que lo que en realidad tenemos también son unas lentillas patriarcales que son mucho más difíciles de quitar. Manu, yo trabajo con adolescentes y veo cómo en clase perviven un montón de postulados de los roles más tradicionales. Por ejemplo, veo que a los chavales les cuesta muchísimo expresar sus emociones. Los varones se niegan a expresar esas emociones, cargan con ese no poder expresarse o sacar lo que tienen dentro. Mira, hace poco estábamos haciendo una actividad y le tenía que sacar una foto. Y luego cuando les enseñé la foto, pues un chico estaba agarrando al otro chico, se había agarrado del brazo, no sé, como para hacerse hueco.
Y cuando lo vio el otro, pues le sentó fatal, ¿no? Salir abrazado a un amigo, a un compañero. Entonces, en ese caso yo pensé, yo no digo, no sé que le sienta mal, si que el otro le esté mostrando afecto, si puede parecer más femenino, puede parecer homosexual, como decías antes, ¿no? Que a veces se mezclan las dos cosas. Y también me preocupan muchísimo los valores de los adolescentes de otras culturas, ¿no? De ese miedo. Me pasó hace poco, ¿no? Pues un chico que no quería recoger una flor que le habían regalado en San Valentín porque consideraba que tener flores era cosa de mujeres. Yo no sé qué podemos hacer los educadores porque en ese campo para ir rompiendo un poco eso. Es un melón también tremendo. Creo que se pueden hacer muchas cosas, pero me parece muy importante, tenemos una ley de igualdad que hay que cumplirla, en la que la educación está metida y hay que meterla de una forma transversal. Introducir, no sé quién dijo esto, la verdad, soy muy malo para las citas, pero introducir la perspectiva de género no es meter mujeres y agitar. Claro. La perspectiva de género es otra cosa. Entonces, mira, hace poco, el año pasado, he estado haciendo un estudio sobre los libros de texto de historia a lo largo de todo el currículum académico y ver cómo estábamos con la perspectiva de género y cómo estábamos en este tema. Entonces cogimos libros de primaria, de secundaria y de bachillerato. Me di cuenta que los libros de primaria, o sea, los de infantil y primaria, realmente tenían mucha perspectiva de género, tenían mucha perspectiva feminista y contaban la historia desde un punto de vista diferente a la historia que yo escuché. Y nos dimos cuenta en el estudio que según ibas aumentando, la perspectiva de género iba bajando. Y yo pensando, digo, joder, claro, es que prácticamente un 95% de las personas que dan clase en educación infantil son mujeres, un 82% en primaria y luego ya va bajando, ¿no? Hasta llegar a etapas universitarias en las que ya hay más brecha de género. Claro, baja la perspectiva de género porque bajan las mujeres y entonces... ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tantas mujeres? Porque todavía seguimos teniendo en nuestra cabeza que las primeras etapas son más de cuidado. Es decir, también me doy cuenta que a mayor especialización, menor perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que me encontré con libros de historia de bachillerato que seguían siendo los que yo tenía. Quiero decir, la mujer en, no sé qué, todo este tipo de cosas. Incorporar la perspectiva de género en las aulas me parece muy importante. Me parece también muy importante meter tema de afectivo sexual. Todavía no hay educación afectivo sexual. Yo creo que, en referencia a lo que decías de esta experiencia que te pasó, que uno de los grandes tabús de la masculinidad es que a los hombres les cuesta tocarse entre sí. Y esto es un problema. Les cuesta mostrar afecto entre sí. Bueno, sí, yo siempre lo digo, pero... Estoy cansado de que los tíos me den hostias en la espalda para saludarme. Y yo estoy cansada de que me den 2 besos. Que no me pintan bien, de verdad. Pero cuanto más fuerte te das, que te quiere más y ya está. Claro. Un código no escrito. A mayor dureza, mayor masculinidad frágil, yo creo. También. Pero tenemos que tocarnos, de verdad, tenemos que tocarnos. Es que el cariño es vital, el cariño es la base, pero porque forma parte de los cuidados. Y los hombres todavía no nos cuidamos. Espera, que se me ocurren cosas, Arrea. ya que te tengo aquí. Mi pregunta, cuando has estudiado los libros de texto, ¿has estudiado estos últimos cursos o te has ido a estudiar los que teníamos nosotras para hacer la evolución? El último. Vale, pues ya puedes, te voy a buscar los libros de historia nuestros. Es verdad que un día de estando en historia. casa encontré mi libro de historia de segundo de bachillerato y dije, joder, me esperaba que hubiera muchísima evolución y no, parecidito. Pues bueno, ahora hablando de tocarse, iba yo a tocar este tema. El otro día, en contra de mi voluntad, fui a ver la 4ª película del diario de Bridget Jones, ¿vale? Y he de decir que me dio con un canto en los dientes porque la película me gustó bastante y estoy esperando a que llegue un fin de contemplativo para verme las otras 3. La cosa es que la protagonista en esta película, siento el pequeño spoiler, liga con un chico como 20 años más joven que ella. Entonces, acaba la primera cita y él le dice a ella, ¿te puedo dar un beso? Y ella dice, claro, la generación que pregunta. Entonces, yo creo que esa es lo que más ha podido aprender nuestra generación, excepto Errejón, evidentemente. Y al fin de cabo, en mi adolescencia, aquí en Zamora, contemplábamos el tema del cortejo como en plan,
Pues bueno, tú vas a la chupitería, ¿no? Te tomas unos chupitos, maravilloso nombre, ¿no? La chupitería Chupitos Fretén. Te dices, pues en la COPE hablas un poco y cuando veas qué tal, te lanzas. Y ya está. No había un planteamiento de si la otra persona quiere besarse contigo o no. Como mucho tenías asumido que te podían dar un tortazo, pero ya está. Entonces no había un planteamiento de que esto pudiera estar mal. Era lo normalmente establecido. Y esto tampoco no lo cuento ni con orgullo ni con vergüenza, ni con orgullo ni con vergüenza, sino contento de que la realidad de hoy en día no es esa ya y que evidentemente pues ya se busca un consentimiento en este acercamiento entre chicos y chicas. Entonces, por tanto, Manu, quería que habláramos contigo un poco sobre la evolución del consentimiento que actualmente pues, tiene el mayor foco en la ley del sí es, solo el sí es sí. Vale, yo creo que aquí... Yo creo que aquí hay un tema que es principal y es cómo se ha construido la sexualidad en los hombres. Claro, o sea, tú lo que haces en la chutería era el no ya lo tengo y lo intento. Claro, es que eso forma parte de la cultura de la violación. Quiero decir, de que a los hombres también se nos ha enseñado, y esto también es qué es ser hombre, a los hombres también se nos ha enseñado que tenemos que ser, los protagonistas, tenemos que ser activos, tenemos que tener ganas de follar todo el rato, todo el día, con todo el mundo, y cuantas más experiencias, mejor. Y las mujeres, cuantas menos experiencias, mejor. ¿Hemos cambiado? Sí, pero no. Ahora hay nuevos términos para decir exactamente lo mismo. Una mujer que ha follado con muchos tíos, antes era una guarra, ahora le dicen que tiene mucho body count. Bueno, con todo este tema de los anglicismos. ¿El kilometraje? ¿Qué se dice? o es una kilómetro cero. Eso es. Claro, pero esto está ligado precisamente a lo anterior. O sea, vale, el movimiento feminista ha conseguido muchas cosas y ha conseguido poner muchas violencias encima de la mesa. Ha conseguido poner nombre a muchísimas cosas. Entonces nos encontramos con una generación de mujeres que han cambiado mucho y una generación de hombres que prácticamente no hemos cambiado. Entonces, claro, de repente sale una ley, salen ciertos nombres nuevos y, claro, los tíos pues se lo toman de una manera que va contra ellos. El not all men, es que era un contrato para follar. Pues cariño, es que si hablamos de consentimiento, las dos personas tendrán que querer. Entonces, no es un contrato escrito, pero sí tácito. O sea, quiero decir, acaba siéndolo. Lo que hay que hacer las cosas es desde el respeto. Si no hay educación afectivo-sexual y la chavalería se está educando con el porno, pues es lo que tenemos. Y creo que del porno se habla muy poquito, y yo cada cierto tiempo miro el tráfico en Internet de las páginas más visitadas y 3 plataformas pornográficas están siempre entre las 20 páginas más visitadas, entre las que después está Amazon, Google, YouTube. O sea, quiero decir, es una cosa muy a lo bestia. Y cuando tú entras en una plataforma pornográfica, mainstream, hablo, evidentemente, que es la que es consumida, lo que te encuentras es violencia. Si dejamos que la educación afectivo-sexual, que yo llamo deseducación, la haga el porno, lo que estamos construyendo son chavales que no saben identificar, o sea, no saben desligar sexo de violencia. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Por eso es desde donde se empieza a hablar el consentimiento. Hay una naturalización y una invisibilización de la violencia tremenda. Y creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Giselle Pelicot. Más que analizar los hombres que lo hicieron, tenemos que analizar por qué se callaron los que no lo hicieron. Porque realmente eso es cultura de la violación y la tenemos tan inserta que todavía no sabemos, y todavía saldrán palabras nuevas, todavía saldrán violencias nuevas, y tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Un ejemplo que suelo poner es, si el sexo es precioso y follar es precioso, ¿por qué decir que te follen es algo malo, que te jodan es algo malo, o que te den es algo malo? Porque todavía concebimos las relaciones sexuales como relaciones de poder, y hasta que no entendamos que esto es lo que hay que eliminar... Esto es un coñazo y esto es la polla. Entonces, que sí, que estamos en lo mismo. Y me ha recordado cuando estabas hablando de todo esto a una frase que a mí me marcó muchísimo de mejor pedir perdón que permiso. Yo me quedé así, digo, no me pueden estar diciendo esta frase. Depende de para qué, claro. Yo en mi curro la usamos mucho en publicidad porque hay veces, pues yo tengo un departamento de legal, por ejemplo, entonces a veces es mejor pedir perdón que no trabajar. Entonces, aplicado a esto, evidentemente. Claro, no, es que yo he visto esta frase aplicado a esto. Entonces, sí. Un poco eso cuando te vienen y de repente te dan 2 besos a alguien que no te conoce. Y, a mí no me des 2 besos, ¿no? Al final, yo creo que también hay que educar un poco en... Sí, hay que tocarnos, pero cuando nos conocemos y los dos queremos. Evidentemente. Y sobre todo me parece muy importante en esta ola reaccionaria que estamos viviendo
no quitarnos esto de los violadores de ahora son son los hombres de otras culturas. Porque creo que estamos empezando a tener este discurso y me parece muy peligroso, muy peligroso. Lo primero porque es paternalista hacia otras culturas, es etnocéntrico a tope. Y lo segundo porque intentamos eliminarnos un patriarcado que seguimos teniendo dentro y que las violaciones también se dan aquí y se dan en contextos diarios y en todos los contextos. Bueno, antes de hablar de la última parte que tenemos contigo de conciliación familiar y demás, está hoy Tere aquí con nosotros, quería hacerle unas preguntas que tienen que ver con el campo que domina ella, mientras le traen el micro. Bueno, Tere es fisioterapeuta y sexóloga, ¿vale? Y nos va a dar algunos datos hoy sobre el tema de cómo están los números en la salud mental aquí en España. Y sexual. Y todo. Y sexual. Se ha preparado también la chuleta. Tiene chuleta también. Tengo chuleta también. Soy fisioterapeuta de suelo pélvico y sexóloga. Entonces, mi día a día versa mucho con la erótica y todo este tema que estás hablando de la sexualidad. Respecto a los cuidados que habéis mencionado ya varias veces, el último dato que he visto de 2011 es que el 74% de las personas cuidadoras son mujeres, de las cuidadoras informales, ¿vale? Y dentro de todas estas personas cuidadores, la mayoría sufren un deterioro de su salud, por supuesto, dentro de las cuales un 37% son mujeres y solo un 21% son hombres, porque incluso dentro de los cuidados hay diferencia en el trabajo del cuidado. Las mujeres desarrollan más trabajos de aseo, vestir, desvestir, cambios posturales y demás, y los hombres desarrollan más tareas del cuidado fuera del hogar, acompañar al médico, hacer gestiones administrativas, etcétera, etcétera. Respecto de la salud mental, yo me lo encuentro mucho en la consulta cuando le pregunto a mis pacientes en el primer día que los veo la medicación que están tomando, y los ansiolíticos y los antidepresivos están a la orden del día, como relajantes musculares, pero como una ayudita para dormir también. Por supuesto, la mayoría de veces sin ser acompañados de psicoterapia, que es como deberían darse. Hemos cambiado el Colacao por el Lorazepam y claro. En muchos casos sí, Pues por desgracia. Bueno, la salud mental en mujeres, por supuesto, se ve mucho más deteriorada que en hombres. Dependiendo de la temática se ve más o menos, pero en anorexia, por ejemplo, en adultos se multiplican por 7 las cifras en mujeres y en trastornos depresivos se multiplican por 3 en personas adultas. En adolescencia ya no hablamos. El síntoma más común de trastornos de salud mental es el trastorno del sueño, que en mujeres está representado por un 15,8% y en hombres un 5,1%. Las mujeres, a partir de determinada edad, tenemos unos sucesos hormonales que cambian nuestro cuerpo, la menopausia, temida y conocida, desconocida más bien. Se liga mucho a trastornos del sueño, pero no se trata de forma médica, no se investiga, no se hace nada al respecto, más allá de mandar aceite de onagra y poco más, algún tratamiento hormonal. A partir de los 40 años han retirado al menos un envase de antidepresivo, ansiolítico, hipnótico o sedante, un 34% de mujeres y un 17,8% de hombres. ¿Vale? Bastante diferencia, sobre todo en cuanto a los ansiolíticos, siendo las mujeres casi el doble de los hombres, un 80% de mujeres y un 40% de hombres. ¿Vale? Os voy a leer, buscando todos estos datos me encontré muchos artículos en bases de datos, sobre todo de unidades de dolor crónico, ¿vale? Donde llegan personas ya normalmente desesperadas, desangeladas, que se les ha tratado desde todos los puntos de vista que contempla nuestra medicina categórica. Os voy a leer textualmente una cita de un estudio del 2022 que se hizo en el Gregorio Marañón sobre cómo es un perfil de paciente de la unidad de dolor crónico. Por supuesto, el 61,9% de los pacientes son mujeres de 56 años de media de edad, españolas con residencia en Salamanca, no sé muy bien qué pasa en Salamanca, y con pareja. Tienen ingresos bajos y actividades principales laborales, domésticas o de cuidados. La mayoría van por un dolor musculoesquelético secundario
a otra patología, normalmente presentando lumbalgias, dolor lumbar, que no significa nada más una lumbalgia, inespecíficas de repetición. Yo cuando empecé a estudiar suelo pélvico, empecé a descubrir muchísimas cosas que no sabía de mi cuerpo. No solo por no fijarme, sino porque no se nos enseñan. ¿Esto por qué lo digo? Porque un 60% de las lumbalgias crónicas de repetición inespecíficas son derivadas de una disfunción de suelo pélvico, que no es más que incontinencias, alteraciones de digestión, prolapsos, descensos viscerales, etcétera, etcétera. Os pregunto, ¿cuántas de las personas que estamos aquí no conocemos una madre, abuela, amiga, etcétera, a la que no le han vaciado, que no le han quitado el útero, que no tuvo un parto complicado, un posparto muy difícil, sin ayuda, con ayuda, etcétera? Todo esto puede generar alteraciones de la salud que a ojos de la medicina tradicional occidental pasan desapercibidos, ya que el abordaje de la medicina ahora mismo no es multidisciplinar. Se basa en problema, medicina, problema, medicina. Ni siquiera vemos el cuerpo como un ente completo. Entonces, este tipo de patologías pasan desapercibidas y por eso gran parte de las personas usuarias de este tipo de medicaciones, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, etcétera, acaban siendo mujeres, porque ni siquiera se les explora como un ente completo en el que otros de sus sistemas tengan que ver con sus dolencias. No sé si he respondido a alguna de tus preguntas. Sí, está perfecto. Todo buenas noticias por parte de Tere, como podemos ver. ¿Algo que apuntar sobre esto, Manu? Cuando estabas hablando del tema de los datos de los cuidados, me estaba acordando de un dato que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que la única vez que yo he visto un dato en el que en tareas de cuidados un hombre superase a una mujer fue en la pandemia, durante el confinamiento, que había un dato en el que los hombres superaban a las mujeres, y era hacer la compra. ¿Por qué? Eso sería el único privilegio que teníamos durante todo el confinamiento, nos lo quedamos nosotros. Si me permitís hacer un alegato, hablamos de feminismo muchas veces, de erotismo, de sexualidad, y se nos olvida una reivindicación súper básica, que es que tenemos que conocer nuestro cuerpo. Hasta el año 1998 no se hizo la primera resonancia buscando la estructura real del clítoris. No hace ni 40 años. A día de hoy no está demostrado que haga otras funciones, pero se sospecha, ya os garantizo que no es un órgano del placer, ¿vale? Hace muchas cosas más. Pero si a nivel médico no se ha estudiado de forma específica, a nivel individual, a las mujeres se nos ha enseñado que tocarnos no es adecuado, que explorarnos no es adecuado, que es una cosa que tienen que hacer los médicos, las pruebas, etcétera. Yo creo que hay muchas de las cosas que veo a día de hoy en consulta, prolapsos, incontinencias, dolor en las relaciones sexuales, en la excitación, que son súper comunes, mucho más de lo que parece, se salvarían si nos enseñaran qué es normal, qué no es normal. Igual que la toma de todo este tipo de medicamentos. Bueno, pues muchas gracias, Tere, por los datos que nos has traído hoy. Yo, para acabar este bloque de nuevas masculinidades, quería hacer referencia a que, bueno, el 8M estamos en los últimos años, es el Día de la Mujer y se le olvida un poco el apellido de la mujer trabajadora, porque de lo que se reivindica, entre otras cosas, el día de ayer es la presencia equitativa en el tema laboral. Entonces, una cosa que ha traído esto, lo hablábamos al principio, es la presencia del hombre en las tareas de casa y también en el cuidado de los niños, porque es una cosa que tenían que haber empezado a defender antes los hombres era el poder estar en las fases tempranas de la crianza de sus hijos, porque al fin y al cabo es cuando se establecen los vínculos. Entonces, es normal que un chaval de hoy en día tenga peor relación con sus padres si era camionero, el típico hombre de negocios que estaba todo el día fuera de casa, pues evidentemente ese contacto no está, la confianza que vas a tener con tu padre es mucho menor que la que tienes con tu madre. Pero ahora lo que creo que pasa es que no está ni uno ni el otro. Por el tema del trabajo no están ni padres ni madres, acaban viendo al niño de 8 de la tarde a 10 de la noche que se va a dormir y entonces entiendo que ahí no hay un lapso de tiempo eficiente para poder establecer vínculos sólidos con tu hijo o con tu hija. Entonces yo te quería preguntar cómo
se está viendo desde tu campo la evolución de la familia? ¿Hacia dónde vamos o dónde deberíamos ir? Mira, con este tema, yo creo que los datos sí que han ido cerrando la brecha, todavía sigue estando la brecha en los cuidados, pero yo siempre digo que los datos no hay que leerlos solo cuantitativamente. Un 35, un 73, un 84, hay que saber leer esos datos cualitativamente. Y creo que los hombres han entrado en los cuidados en algunos aspectos, pero en los aspectos más divertidos. Es verdad. Quiero decir, o los aspectos que mayor valor social tienen, que al final es lo importante para la masculinidad, es que tenga valor social. Los hombres empiezan a cocinar y entonces ya no son cocineras o cocineros, ahora son chefs. ¿Por qué? Porque la cocina ahora está muy valorada a nivel social. Y entonces esto ha repercutido que los hombres empiecen a cocinar dentro de las casas. ¿Pero por qué? Porque fuera del hogar está valorada. Yo siempre digo, ¿quién limpia los baños en tu casa? Es ahí donde vamos a ver, porque es literalmente limpiar la mierda del resto de las personas del hogar. Con el tema de las criaturas, de niños y niñas, los padres se quedan ahora con llevarlos al parque, salir a jugar, con la parte guay. Pero el WhatsApp de madre es de madres, suele ser de madres. La preocupación por los deberes, el tal. Entonces, es verdad que además esto para mí supone un peligro porque papá es el guay que me deja hacer cosas y mamá es la que me echa las broncas, mamá es la que me obliga a cambiarme esto, a lavar lo otro, a ese tipo de cosas. Entonces, siempre los datos hay que interpretarlos cualitativamente. Entiendo. Bueno, Manu, pues tocayo, muchas gracias por estar hoy con nosotros, que necesitábamos el punto masculino en este programa, que además nos alentaron a que este programa fuera un poco 50-50. Y bueno, es lo que hemos intentado, porque de hecho ahora, por último, sube con nosotros Roberto Rodrigo, que es el director... Hola, Roberto Rodríguez es director creativo en Alto al Fuego, uno de los bastiones creativos que tiene nuestra provincia. A David ya le he dicho muchas veces que me contrate, que me quiero volver ya para aquí, y ahora que te tengo aquí, pues también te lo digo a ti, ¿vale? Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Para los que no conozcáis Alto el Fuego, os comento alguna de sus campañas en la ciudad que seguro pues, recordáis haber visto. Son los causantes, por ejemplo, de hacer creer que se iba a convertir el teatro principal en viviendas, los que convirtieron recientemente a la afición del teatro principal en una afición de fútbol, y en lo que nos ocupa hoy, este año han lanzado la campaña del 8M con el titular El precio de ser mujer. Robert, cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo de esta campaña y si quieres, coméntanos alguna campaña pasada de las que estéis especialmente orgullosos, como la del guante, por ejemplo, porque premios os han llegado. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que al final vamos un poco siempre viendo la actualidad de lo que sucede, sobre todo con esto del feminismo, con el mundo este en el que estamos viviendo, esta vorágine de información, de bulos. Al final casi las ideas muchas veces te ocupan el tiempo en ir apagando fuegos o esos bulos. En este caso, bueno, esta campaña del precio por ser mujer, la verdad es que salió un poco sola porque siempre he tenido contacto con estas cosas y últimamente ponemos bastante el foco, sobre todo cuando es el 8M, en ese empoderamiento o de todos esos trabajos que hace la mujer y que no hace el hombre a día de hoy y que es una manera bastante buena y muy presencial de atacar el machismo que todavía existe en esas cosas cotidianas del día a día. Pues eso, la mujer que al final siempre que lleva ese peso mental, la carga de comprar los regalos de los niños con el cumpleaños, el chat de WhatsApp de las madres que decías, toda esa carga mental. Entonces, bueno, eso es el precio que tiene por ser mujer. Y nada, es una campaña que estaba muy ahí, bastante bien hilada, con el tema, no sé si habéis visto los precios por los kioscos, en los autobuses. Entonces, bueno, los filtros de Instagram también que hemos hecho. Entonces, bueno, es una manera un poco creativa de poner o manifestar eso que está ahí y que realmente es un problema, pero bueno, hacerlo de forma creativa para que la gente hable y cause esa controversia y sobre todo que se genere diálogo, ese debate. Antes de nada, yo no soy padre y no tiene pinta de que lo vaya a ser próximamente, pero si todo el mundo se queja de los grupos de WhatsApp de padres, ¿por qué los hacéis?
¿sabes? O sea, es algo en lo que el 100% de la población está de acuerdo en eliminar, pero ahí está. Yo cuando era chaval no había grupo de WhatsApp y se coordinaban perfectamente. A ver quién da el primer paso, Eso que es como eso todo. Pensando sobre el marketing, y digo, uno que pinta hablar de marketing, ¿no? En un programa sobre feminismo y, bueno, si echamos la vista atrás, ¿no? Todos los movimientos sociales han necesitado, ¿no? del marketing de una manera u otra para lanzar su mensaje, para convencer, para recordar ciertos valores, para sacar la gente a la calle. Y pensando en el marketing, en la relación entre el marketing y el feminismo, se me venía a la mente la imagen esa, ¿no? de esa mujer trabajadora extendiendo el puño, ¿no? Con una camisa de cuadros, ¿no? Que tanto se ha repetido, que incluso se han hecho disfraces y demás. Y me puse a buscar, digo, ¿de dónde viene esta imagen? ¿No? Porque es como ya como un icono pop, ¿no? De como Marilyn y demás. Y justo con lo que decía antes Carla, o no sé quién fue, ¿no? Que la mujer había entrado al mercado laboral por necesidad, ¿no? Por ausencia de hombres, ¿no? Cuando iban a la guerra, y precisamente el cartel era una campaña de Westinghouse, ¿no? del fabricante de electrodomésticos, para animar a las mujeres a ir a fabricar porque se estaban yendo los hombres a la guerra y necesitaban mantener el ritmo de producción, ¿no? Incluso esa mujer, ¿no? Que sale ahí retratada, pues ha vivido en el anonimato, también como muy paradójico, ¿no? Que esa mujer que se ha hecho tan famosa en esa imagen, ¿no? Hasta que se descubrió que era una mujer que se llamaba Naomi Parker, ¿no? Que falleció en 2019 y que fue en los 80 precisamente cuando ese cartel del año 43 se rescata y se convierte en una imagen que todos tenemos en la mente. Bueno, no quería yo caer en el típico anuncio de Soberano que seguro todos conocemos, en los que se agredía a una mujer y era perfecto. O sea, el objetivo de ese anuncio era que si no tu mujer no te ponía una copa, tenías derecho a soltarle un guantazo cuando llegaras a casa. Entonces, en LinkedIn, la semana pasada tuve un fregado, qué raro yo en un fregado, un hombre, que no podía ser de otra manera, hablaba sobre la libertad creativa y ponía de ejemplo un anuncio que yo no había visto y me resultó bastante espantoso. Era un anuncio de cervezas y solo se veía la espalda de una mujer en lo que estaba en una relación sexual con dos hombres. Entonces se veía solo la espalda, la cerveza encima de la espalda y cómo de un lado y el otro se iban turnando la cerveza. Y ponía como ejemplo que, claro, que ya no hay libertad para hacer ese tipo de cosas. Digo, menos mal. ¿Sabes? Entonces, yo te quería preguntar, ¿crees que se están coartando libertades creativas o simplemente es que estamos teniendo ya por fin respeto por la gente? Está claro que respeto. Hay ciertas cosas de las que no te puedes pasar, menos mal. Y en publicidad, muchas veces cuando estamos trabajando en alguna idea, siempre tenemos que intentar, porque a veces se nos va la olla, claro que sí, con esta educación ya que traemos este bagaje, y tenemos que tener en cuenta pues eso, que sea algo inclusivo, que no haga daño a nadie, etc. Entonces, menos mal que la publicidad también ha ido cambiando, que la publicidad al final es un reflejo de la sociedad, siempre va un poco por detrás de nosotros, de nuestro pensamiento. Entonces, bueno, menos mal que hemos llegado a esto. No, es curioso el proceso creativo hoy en día porque tú planteas una idea y como que la tienes que dejar un rato en la nevera a ver si dentro del propio equipo, en la empresa, no sale alguien diciendo, oye, es que esta persona va a pensar no sé qué, cuidado. O sea, ahí sí es cierto que no es que se hayan coartado libertades, pero que hay que tener muchas más cosas en cuenta. Sí. La verdad es que es una parte divertida porque cuando trabajamos, muchas veces lo que dices tú, lo dejas ahí un poco, lo reservas y te pones a pensar, bueno, cuando salga esto, ¿qué puede pensar la gente? Y la verdad es que cuando luego ves comentarios en internet, ¿no? Es que es maravilloso las conclusiones a las que puede llegar la peña. O sea, te deja muy loco. O sea, puedes ponerte en algunos escenarios, pero a veces va demasiado lejos. Bueno, por más escenarios que pongas, nunca te vas a poner en el grupo querido nuestro de Facebook de Somos Zamora. Somos Zamora. Porque cuando vi la del fútbol, la del teatro principal, digo, voy a ver qué dicen nuestros amigos de ayudemos a Zamora y a los zamoranos. Dice, y el primer comentario era, no, están gastando el dinero en tonterías. Ese es muy típico, ese es muy típico. Ese es muy típico, sí. Este año no he estado yo muy pendiente porque estoy hasta aquí de 1000 historias y no me he dado cuenta cómo ha estado el tema del pinkwashing este año. Que bueno, para quien no lo sepa, es un poco este lavado de imagen que hacen las empresas sumándose al movimiento del 8M
o bueno, también puede pasar cuando es el mes del orgullo o al fin y al cabo cuando una marca se suma al carro de a ayudar al colectivo que sea, pero después dentro de su empresa, pues aquello sigue siendo la prehistoria, ¿no? ¿Cómo este año te das cuenta de algo concreto o crees que se está mejorando ya en este sentido? Mira, estas semanas anteriores me han llegado un montón de emails de merchandising del 8M. Compra tu botellita morada, tu no sé qué. Quiere decir que el feminismo también está siendo un poco absorbido por el mercado. Con esto, no sé el nombre que has utilizado, trato de huir de esas cosas. Pero es verdad que muchas empresas lo están utilizando para subirse al carro, como se hacía o se sigue haciendo también con el cáncer de mama, que también es muy de esas cosas. Y es verdad que el feminismo está ya siendo un poco absorbido por este tipo de empresas. Da un poco de pena, la verdad, pero bueno, al final tiene un poco su parte positiva, si lo quieres decir, porque al final las empresas ayudan con esto a que cale un poco más en la gente y que vean que es una posición importante. Yo creo que también pasa un poco porque en el mes del orgullo, como tiene esa manifestación que en algunos puntos ya se confunde con un desfile, ¿sabes? A lo mejor el 8M en algunos puntos está a lo mejor evolucionando ahí, que quiera que no, le quita para algunos sectores esa seriedad y decir, aquí podemos hacer más marketing puro y duro. Y bueno, lo que hablábamos del tema del capitalismo, que al fin y al cabo lo impregna todo y aquí la gente lo que quiere es vender. Entonces, para terminar, hablando del tema institucional, ¿cómo es la diferencia entre trabajar para el ámbito privado y para el ámbito público? La diferencia de trabajo, ¿cómo se gestiona? Bueno, pues aquí voy a lanzar a favor del ayuntamiento. Hombre, ¿cómo no? Claro. Y no se hunde el asiento. Pero es verdad que cuando hemos salido a veces fuera, pues algún congreso de publicidad, de creatividad, la gente, joder, pero ¿qué campañas hacéis en Zamora? Qué chulas. Muchas veces a nosotros nos gusta que sean campañas. Esta semana en El País, casi una página. En El País, que son como muy activistas. ¿Cómo os dejan hacer eso? Pues no sé. Igual en otros ayuntamientos sí que es verdad que coartan más esa creatividad, pero aquí por suerte, por gente del equipo que hay, de Ausi, concejala, de Lourdes, pues sí que nos dejan hacer. La verdad es que pocas veces nos dicen que no a nada, que no sé si es bueno o malo, pero puede ser un poco peligroso, pero bueno, les va la marcha. Y luego aparte que es un tema que, joder, que es serio. O sea, a nosotros ya con esto no nos valen paños calientes, ¿no? O esto, ni medias tintas. Hay que atacar, es un problema de todos y hay que atacarlo, a veces con ingenio, a veces con ironía, pero bueno, intentar que llegue el mensaje. Y es verdad que te das cuenta, y ahí sí ya es un poco orgullo personal, que ese mensaje sí que cala. Cuando hicimos la campaña, por ejemplo, aquella de Zamora libre de machotes, pues que decía que los piropos no es algo tampoco tan inocente, tan inocuo como pensamos, fui una vez a la consulta del médico y me dijo, él no sabía que yo me dedicaba a esto, que esa campaña era nuestra, y dijo, cuando paso por este cartel, agarro así a mi mujer y le digo, ¡ay, qué guapa eres! Como ahora no se puede decir ningún piropo y tal. Y bueno, lo decía así un poco graciosillo, ¿no? Pero al final ves que realmente las campañas funcionan y que generan debate y que luego los chavales dicen, bueno, es que ahora ya no se puede decir un piropo o es que no puedes decir nada. Bueno, pues parece ser que el mensaje va calando. Y lo que se ha hablado aquí, no se trata de que de la noche a la mañana cambiemos porque es un problema estructural, pero bueno, por lo menos que nos hagan pensar y nos hagan reflexionar y se genere el debate. Bueno, pues contigo damos por finalizado este primer programa institucional que hacemos. Muchas gracias por acercarte hoy en domingo a dar la turra con la publi, que ya nos dejamos descansar ni en festival. Gracias y nada, que si quieres por un jamón ya sabes que hablas. Vale, perfecto. Bueno, Javi, Bea, no ha estado mal, ¿no? Para
iba a decir desvirgarnos, ya no sé si puedo decirlo o no hoy, como programa institucional. ¿Qué tal? Yo estoy muy bien. Quería daros las gracias de nuevo pues, a todos los invitados, a la gente del público y siempre que se nos olvida a toda la gente que nos está escuchando en Spotify, YouTube y demás, que hoy es 9 de marzo, por si se quieren ubicar, estamos en la Alhóndiga, en el Ayuntamiento de Zamora, y daros las gracias por seguir escuchando, por seguir apoyando podcast. Gracias por venir a pesar de la lluvia, que sé que os habéis calado, que lo habéis pasado un poquito mal, y gracias a vosotros, Javi y Manu, de nuevo, por llevar ya un año con esta locura que hemos montado. La verdad es que ha sido un placer. Creo que hubiera dado para hablar muchísimo más con cualquiera de los invitados, así que creo que esto sirve también para dar pistas y de ahí luego que esta gente tiene mucho que decir, yo creo. Agradecer al público, agradecer a AUSI, a la gente de la Concejalía de Igualdad, al personal de la Alhóndiga, al personal del Ayuntamiento y, por supuesto, a todos los que habéis llenado la sala. Muchas gracias. Bueno. Cuando empezamos podcast fue con la intención de ayudar a la ciudad y a la provincia en general, pues desde todas las perspectivas posibles. Y bueno, también para que veáis que siempre que vais en un acto institucional, pues que sepáis que en realidad pues se benefician muchas personas que no se ven necesariamente como estamos nosotros aquí. Mismamente, para poder hacer esto posible hoy, pues está Héctor trabajando con el tema del sonido. Después ahora vamos a estar con lo que está preparado allí, pues lo ha hecho Javi, que bueno, como sabéis, patrocinador nuestro, tiene abierto hace poco la Cepa Wine Bar, que es el primer bar de Zamora para irte a tomar un vino de categoría. Y después está también el cuarto miembro de podcast que está siempre en la sombra, que es Pifa, que es el que hace toda nuestra cartelería. Entonces, pues que sepáis que con un único acto institucional, pues generalmente son varias personas las que se ven beneficiadas. Me decían me preguntaban el otro día que si podcast era una asociación sin ánimo de lucro, y digo, si es con lucro, yo todavía no lo he visto. Y, por ejemplo, el mes que viene volvemos al Ramos Carrión para traer un gran debate con el tema de la Semana Santa y lo llevamos trabajando desde enero. Nos está dando algún problemilla, un dolor de cabeza que otro, pero bueno, ahí estamos. Y la conclusión es que merece la pena, ¿no? Estamos muy contentos, excepto por los trámites que hemos tenido que hacer en Junta y en Hacienda, porque todo el tema burocrático es un auténtico jaleo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un día como hoy y a las personas que escucháis también a posteriori, desde casa. El 8M es un día de celebración, pero sobre todo de reivindicación. Y ojalá algún día no tener ya nada que reivindicar, pero hasta que no se haya alcanzado la igualdad aquí y en todo el mundo, aquí seguiremos dando guerra. Por todos y sobre todo por todas. Muchas gracias. ¡Hala!